Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has llamado para ser parte de tu familia. Queremos aprender a vivir como hijos tuyos. Estamos conscientes, Señor, que por nuestra pecaminosidad solemos ser egoístas, orgullosos, rebeldes. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a aprender de tu Hijo Jesucristo, que dejando su trono de gloria, vino a ponerse a nuestro lado para compartirnos su vida, su poder, su salvación. Gracias, Padre. Guíanos en esta hora de reflexión. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en esta mañana, pues no está en el boletín, yo creo, lo que vamos a predicar, pero habíamos titulado al mensaje Todo discípulo de Jesús. Y quisiera hacer un poquito de trasfondo de esta idea. Se dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que en Antioquía fue el primer lugar donde los discípulos de Jesús fueron llamados cristianos. Y desde entonces, pues todo aquel que dice que cree en Jesucristo como su Salvador, pues se considera cristiano, ¿no? Y así lo hemos enseñado, así lo hemos predicado. El gran problema ha surgido para mí, que hay muchos que dicen haber creído en Jesucristo como su Salvador y como su Señor, pero no han llegado a ser discípulos de Jesucristo. Por eso quisiera retomar esta idea y llevarles a pensar un poquito al respecto. ¿Qué es un discípulo? Comúnmente, de manera fácil, podemos decir uno que aprende. ¿Qué? A veces le digo a los hermanos, recuerdo haber encontrado a una persona en la Ciudad de México que era muy asidua a la escuela dominical. Y le dije, hermana, me gusta que usted es constante en su asistencia. ¿Qué le mueve a estar tan puntual y tan constante? Dice, quiero aprender. ¿Aprender qué? Quiero aprender más de la palabra. Y quiere aprender más de la palabra. ¿Para qué? Pues para saber más. ¿Y para qué quiere saber más? Pues para saber más. Y no la puede sacar de ahí. Saber más. Pero un discípulo, si decimos que es uno que aprende, se queda a la mitad. ¿Qué aprende? Especialmente un discípulo de Jesús es una persona que aprende a vivir como Él le enseña. Y quisiera que se la aprendieran así completa, ¿verdad? Un discípulo de Jesús es una persona que aprende a vivir como Él le enseña. ¿Sí? Ya se quedó. Un discípulo de Jesús es uno que aprende a vivir como Jesús le enseña. Y en esta mañana quisiera hacerles pensar un poquito en eso. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Cómo debemos ser como discípulos de Jesús? ¿Qué características debe tener nuestra vida como discípulos de Jesús? Pues leímos en Juan 15, yo creo que tienen el pasaje por allí todavía. Tenemos aquí, dice el versículo 4, ¿cómo dice? 15:4. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Creo que esta es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Tenemos que permanecer en Jesús. ¿Y qué cosa quiere decir eso? Tal vez nos ayude si vamos al versículo 7, ¿qué dice? Ahora sí. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes. Permanecer. ¿Qué significa permanecer? ¿Qué será permanecer? ¿Dónde? Que hay constancia, que está allí constantemente. Y esta es una de las cosas con las que el discípulo de Jesús tiene que luchar. Que la palabra de Cristo esté constantemente en su vida. Tal vez una manera de ilustrarlo será como lo que dice Deuteronomio 6, cuando Moisés repite la ley al pueblo, dice, y estos mandamientos que yo te mando hoy, ¿qué más? Estarán, ¿dónde estarán? En tu corazón, dice. ¿Y qué más?
y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando vayas en el camino, cuando estés haciendo cualquier cosa, la palabra, el mandamiento del Señor. Y cuando el Señor Jesús dijo que su palabra debía permanecer en nosotros, quiere decir que su palabra debe permear nuestra vida, llenar nuestra vida. A mí me gusta mucho Colosenses 3:16. Comienza diciendo, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. El discípulo de Cristo tiene que luchar con esto, hermano. ¿Por qué? Porque a veces nos aprendemos pedacitos de Biblia. Tengan en mente esto. No hay peor mentira que una media verdad. Te lo voy a repetir. No hay peor mentira que una media verdad. Si sabemos un pedacito de la Escritura, pero no sabemos el resto, lo vamos a usar mal. Y tenemos que evitar eso. Nosotros somos llamados a dejar que la Biblia o que la palabra de Cristo permanezca, entre en nosotros, esté allí y afecte nuestra vida. La cuestión no es solamente tenerla en la memoria. Dios le había dicho al pueblo de Israel, estos mandamientos que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Van a gobernar tus sentimientos y tus pensamientos. Y el Señor Jesús quiere que su palabra penetre en nosotros, permanezca allí y produzca un tipo de vida. No somos seguidores de Cristo por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Si no hacemos, estamos desmintiendo lo que decimos. Entonces, un discípulo de Jesucristo, en primer lugar, tiene que aprender a apropiarse de la palabra. Sí tiene que aprenderla. Qué bueno, si ustedes la están aprendiendo. ¿Están memorizando ustedes porciones de la palabra? Algunos me dicen, es que no se me pega nada. Sí se pega, hermano. Nada más que ser muy insistente para ello. Algunos más que otros. Pero todos tenemos la posibilidad y cuando le pedimos al Señor, Él nos ayuda a aprender su palabra. Porque dice, la promesa es que el Espíritu Santo nos recordará las cosas que Jesús nos enseñó. Pero ¿podemos recordar algo que no hemos aprendido? ¿Ustedes recuerdan algo que no han aprendido? No, hermano. Tenemos que aprenderlo primero. Y no hay mayor bendición del cristiano, del discípulo de Jesucristo, que aprender de memoria la palabra del Señor. Lo más que pueda, esfuérzate. Aprende aquí, aprende allá. Creo que una de las cosas que más he agradecido en mi vida es que, pues como a los 3 meses que comencé el camino del Señor, hubo una persona que me dijo que tienes que aprender la palabra. Comienza con el Salmo 1 y síguete con el Salmo 8 y el Salmo 23 y el Salmo 51 y el Salmo 100 y el Salmo 103 y así me llevó. Y después con el Nuevo Testamento. Hermanos, el discípulo de Jesús aprende la palabra para que ésta permanezca en él y luego pueda obedecerla, de tal manera que pueda librar sus luchas. ¿Se acuerdan? El Señor Jesús comenzó su ministerio con una lucha contra Satanás en el desierto. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a la tentación de Satanás? Escrito está. Escrito está. Y si ustedes no saben qué está escrito, Satanás los va a confundir y les va a hacer creer que lo que él dice es lo que Dios dice. Tengan cuidado con eso. Pero a veces tenemos dificultades en la vida. No son directamente tentaciones de Satanás, pero nos ponen en aprietos. Yo quisiera, si no han aprendido esos versículos, que anotaran por allí Habacuc 3, 17 al 19. Habacuc 3, 17 al 19. Esos versículos dicen, aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Sí, hay días difíciles, pero tenemos que recordar la palabra de Dios. Dice, no importa cómo esté la situación que estás viviendo, tú confía en Dios, pon tu esperanza en el Señor, deja que el Señor guíe tu vida, deja que te enseñe a vivir como hijo suyo en medio de las dificultades. Esta semana tuve que visitar una familia que sé que está pasando cierta crisis económica. Creo que ninguno de ustedes, pero hay algunos que sí luego les sucede así, ¿verdad? Dice, hermano, me dijo el Señor, el marido, dice, pues me da tristeza, pero yo vivo de las ventas. Y de diciembre no he vendido ni una cosa. Nuestros recursos se han ido acabando. Mis hijos estaban por terminar su escuela y no les dejaban presentar examen si no pagábamos lo que debíamos en la escuela. Tuve que ir a empeñar todas las alhajas de mi mujer para salir del paso. Y a veces parece que nos estamos ahogando. Dice la señora, y luego mi hijo mayor me dijo, mamá, ¿por qué estamos así? ¿Qué estamos haciendo que estamos tan mal? Nunca tengo dinero para nada de lo que necesito, ni de la escuela. Y dice la señora, lo único que se me ocurrió decirle, ¿y te has quedado algún día sin desayunar, sin comer y sin cenar? No, pues nunca. Pues gracias a Dios que tenemos que comer. Hermanos, creo que tenemos que aprender la palabra. Ese es nuestro sustento. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y a veces nos apuramos mucho por el pan. Pero dice que el Espíritu vive de la palabra del Señor. Y por eso el discípulo de Jesús permanece en su palabra, la aprende, la cree, la practica, la obedece. Deja que esa palabra rija su vida, le guíe, le enseñe a vivir como el Señor quiere que viva. Y entonces tiene experiencias sublimes. Esta familia me decía, hermanos, de veras es maravilloso. Personas que no esperábamos que pudieran ayudarnos, sin que se lo pidamos, nos han traído ayuda. Dice la señora, fíjese que hoy en la mañana abrí el refrigerador y no había nada. Y yo le dije, Señor, ¿qué hacemos? Y en eso sonó el teléfono y era una persona que me debía un dinero. Dice, si puedes venir en 2 horas, ya tengo tu dinero, pero ven antes de 2 horas. De todo lo que estaba haciendo. Y corrí. Y el Señor me tenía preparado lo que necesitábamos. Pude pasar al supermercado y comprar para las comidas de mis hijos. Y aquí estamos. Y bueno, esas experiencias enriquecen nuestra vida. Viendo cómo el Señor, a veces le tememos a las dificultades, ¿verdad? A las necesidades. Pero ¿cómo podemos ver la mano del Señor? En medio de las necesidades, hermanos. Nomás piensen ustedes, cuando Moisés y el pueblo de Israel pudieron ver la mano de Dios a su favor. Cuando tenían atrás al ejército de Egipto y adelante el mar. No podían ir para atrás porque estaban los soldados. No podían ir para adelante porque estaba el mar. Y allí se manifestó el brazo poderoso del Señor. Abrió las aguas para que pasaran. Y así pudiéramos ver innumerables ejemplos en la Escritura. Pero tenemos que tener la palabra de Dios para que traiga fortaleza a nuestro ánimo
Yo les pido, si tienen esa cita, ya la señalaron, Habacuc 3, 17 al 19, ¿la tienen? ¿No la encontraron? Léanla conmigo, por favor, les va a hacer bien. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esta figura siempre me ha llamado la atención. Dice que hace mis pies como de ciervas. El chivo silvestre dice que vive en terrenos montañosos y puede caminar en la orillita de un precipicio. Dice que Dios hace mis pies como de ciervas, como de venado que va en la orillita del monte. Me hace andar en las alturas, aunque esté el peligro allá abajo. Acá va el Señor conmigo. Yo les invito, hermanos, como discípulos de Jesucristo, tómense de la palabra de Dios, llénense de ella, vívanla, créanla, que el Señor les va a bendecir. En segundo lugar, volviendo a Juan 15, en el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y este es otro aspecto que yo quisiera señalar. El discípulo de Jesucristo permanece en el amor del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es permanecer en el amor del Señor? Como seres humanos que somos, pues, cuando el Señor nos llama a que nos acerquemos a Él, nos sentimos abrumados porque estamos conscientes de nuestros males, ¿verdad? ¿Cómo es posible que el Señor me ame? Pero pasan los días, pasan los años y se nos va olvidando de dónde salimos. Y cuando vemos a otro pecador como nosotros, pero ¿cómo es posible que este pecador sea así? Y ya nos comenzamos a sentir muy dignos. Y algunas veces, como el fariseo del cual Jesús habló en Lucas 18, dice que llegó al templo y se puso de pie, levantó las manos y casi le dice, Señor, te felicito que tienes un hijo como yo. Yo no soy como la chusma. Yo hago esto y hago esto y hago esto y hago esto y hago esto. Señor, felicidades. ¿En qué confiaba ese hombre? En su propio yo. Y el discípulo de Cristo tiene que estar pendiente de eso. Está llamado a confiar en el amor del Señor y tiene que seguir reconociendo todo lo que todavía tiene. Su mal carácter, sus malos hábitos y todo lo que tiene que reconocer, ¿no? Para acercarse al Señor, como el otro personaje de la parábola, el publicano que decía, Señor, ten misericordia de mí. Y se golpeaba el pecho. El discípulo de Jesucristo vive, permanece confiado en que lo que le da la bendición del Señor no es su buena conducta, no es su sabiduría, no es su posición social, no es que es más astuto, más listo que los demás, es el amor del Señor, que a pesar de los males que pueda haber en su vida, el Señor todavía tiene misericordia de él. Hermanos, este es sumamente importante para mí. El discípulo de Cristo tiene que estar consciente de que no es perfecto, de que todavía tiene muchos aspectos en su vida que tiene que buscar mejorar, pero que eso no le da cierta dignidad delante del Señor, sino que lo que lo hace digno es su amor, el que el Señor le haya elegido. Hay un pasaje que para mí ha sido básico en mi vida. Si les sirve a ustedes, por favor, busquen 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1.
versículos 25 al 29. ¿Lo tienen? Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y ahí estamos nosotros, hermanos. No sé si Dios los llamó a ustedes por listos, o por ricos, o por poderosos, pero los que no somos así, gracias a Dios, es su amor. Y nosotros debemos permanecer tomados de su mano por su amor. He notado que hay algunos hermanos que luego sufren porque vienen tiempos difíciles en su vida. Dicen, ay, algo he hecho, hice mal, que no he confesado al Señor, y están devanándose los sesos a ver qué ese mal hicieron para ver cómo lo pueden remediar. ¿Saben qué, hermano? Dice Miqueas 7:19 que Dios toma nuestros pecados y los pone en la puerta de la casa para que cada día los veamos. ¿Así hace el Señor? No. Dice, Dios toma nuestros pecados y los sepulta en lo profundo del mar. Y me gusta mucho esa expresión de Corrie ten Boom. Decía, y luego pone una boya arriba y la boya dice, no pescar aquí. Por favor, no hagas memoria de tus males. Dios ya los perdonó. Dios ya te aceptó como su hijo. Créelo. Permanece en su amor. Dios no te llamó porque no tuvieras ningún pecado. Dios te llamó porque eras pecador y lo necesitas a Él. Como Cristo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos, Dios borra con la sangre de Jesucristo todos nuestros pecados y nos hace sus hijos. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en eso que el Señor ha hecho. Pero también hay otro lado que quisiera señalarles. Permanecer en el amor del Señor. ¿Ustedes aman al Señor? ¿Sí aman al Señor? Pero han fallado muchas veces y van a seguir fallando. ¿Cómo es eso? Algunos piensan que si amamos al Señor, pues ya no debiéramos cometer ningún mal, ¿no? Y eso no es nuevo. El apóstol Pedro falló. 3 veces negó al Señor. Y después de eso, yo ya no quiero saber nada de esto. Yo me vuelvo a mi oficio, olvídenlo. Y el Señor se acercó a él para decirle, Pedro, para acá. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas de veras? Sí, Señor. Pedro, ¿de veras me amas? Y ni modo se vio forzado a decirle, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes de que a pesar de que te fallé, que te negué, te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Fíjense que no hubo ningún reproche. Siempre le dijo, pastorea mis ovejas, cuida de mi rebaño, ocúpate, trabaja para mí. Hermanos, cuando amamos al Señor, nos sentimos motivados a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Y nosotros, como seguidores de Jesucristo, tenemos que aprender a permanecer en su amor para ser estimulados a servirle. Porque el que ama, sirve, ¿no? Y el que no sirve es que no ama. El amor nos lleva a sacrificar algunas cosas para hacer lo que vale más, lo más importante, amar al Señor. Y nosotros tenemos que aprender a hacerlo, hermano, como discípulos de Jesucristo. Así es como el Señor quiere que vivamos, no haciendo méritos, sino agradeciendo los favores de Dios. La vida cristiana no es una vida de hacer méritos, es una vida de agradecer al Señor lo que Él ha hecho.
No somos perfectos, pero de alguna manera tenemos que expresarle que le amamos por todo lo que Él es para nosotros y ha hecho para nosotros. A pesar de nosotros mismos, yo creo que, casi estoy seguro, que Pedro algunas veces pensó, ¿cómo voy a enseñar de Jesucristo si yo le negué? Y cuando fallamos como cristianos, como creyentes, como discípulos de Cristo, suele venir a nuestra mente ese pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo voy a enseñar a otros si yo lo negué? Yo le fallé. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que nos estemos dando de golpes, consigamos un látigo y nos demos en la espalda, que caminemos de rodillas un largo trecho. No. Él quiere que nos levantemos y le sirvamos. Porque no nos ha llamado a su servicio ni por nuestra cara bonita, ni por nuestra fidelidad. Nos ha llamado para mostrar en nosotros su misericordia, como más tarde decía el apóstol Pablo. Yo fui perseguidor de la iglesia, pero por la misericordia de Dios ahora anuncio a Jesucristo. Y el discípulo tiene que aprender a vivir así, basado en el amor que el Señor le tiene y el amor que Él tiene para el Señor. Yo creo que ustedes han oído esa anécdota de que un hermano de la iglesia llegó al pastor y dijo, pastor, vengo no a pedirle consejo, nomás vengo a decirle, ¿qué te pasa, hermano? Dice, es que ya no aguanto a mi mujer y la voy a dejar. Oye, pero la palabra de Dios dice que tú debes amar a tu esposa. Hermano, es que usted no la conoce, ¿cómo es? Ya me tiene hasta acá, ya no puedo vivir con ella. Bueno, si no puedes amarla como tu esposa, de menos debieras aprenderla a amar como a tu prójimo. Dice la palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No, pastor, ¿cómo va a creer? Ya he sufrido muchos años, ya no quiero. Hasta aquí acabó todo. Ya no siento nada por ella. Bueno, pues déjame decirte la última parte nada más. La palabra de Dios dice, amarás a tu enemigo. Así que aunque sea como a tu enemigo, ámala. Ora por ella. Hazle bien. Habla bien de ella. A veces pensamos que el amor es un sentimiento, pero la palabra de Dios dice que el amor nunca deja de ser. Por eso, aunque sea bonita la canción esa de José, del amor termina, pues como dice, el amor acaba, ¿no? El amor acaba, eso no es verdad, ¿no? La palabra de Dios dice que permanece. Y el amor del Señor para nosotros y el amor nuestro para el Señor debe permanecer por sobre todas las cosas que sucedan. Dejemos que el Señor reciba la honra y la gloria. Porque eso es lo que dice el versículo 8, volviendo a Juan 15. Juan 15, 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay tres palabras aquí. La última es discípulo, la otra es lleva mucho fruto y la otra es que el Padre es glorificado. Hermanos, el discípulo de Jesucristo tiene que aprender a dar frutos. Ya se me pasó el tiempo acá, ¿verdad? ¿A qué horas deben terminar? El discípulo de Jesucristo debe dar frutos. ¿Qué es eso? Fruto de su manera de vivir y en su manera de actuar. En eso es glorificado el Padre. En eso es honrado el Señor, en lo que nosotros decimos y en lo que nosotros hacemos. ¿Qué tenemos que hacer para honrar al Padre? Unos 2 o 3 versículos nada más, por favor. Mateo 11, 25, ¿qué dice? Mateo 11, 25. ¿Cómo dice?
¿Cuándo dijo Jesús estas palabras? Había sido rechazado. No le habían creído. Juan el Bautista lo puso en duda y le mandó unos mensajeros para decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Oye, si Juan había dicho, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ahora le dice, ¿de veras eres? Y yo creo no hay peor momento como cuando aquellos que dicen estimarnos nos ponen en duda. Nos ponen un signo de interrogación allí grandote. Y a veces eso levanta en nosotros. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dijo? Padre, mira este Juan, cómo me falló, cómo te está fallando. Mira estos que, pues quiero hacer muchos milagros, pero no lo creen. ¿Qué dijo Jesús en su oración? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque tú decidiste que así sucediera. Todo está bajo el control tuyo. Y si así lo permitiste tú, tiene un propósito. Y hermanos, nuestra actitud es importantísima en el fruto que vamos a darle al Señor. Y el Señor quiere que con humildad nosotros reconozcamos que Él es el dueño de nuestra vida y que puede disponer de ella como quiera. Me gusta el capítulo de la providencia de Dios en la confesión de fe. Tiene 4 palabras, le digo que son todo un desafío. Dice que Dios nos provee, Dios nos gobierna, Dios dispone de nosotros y eso. Y Dios nos dirige. Y si nosotros creemos que Dios nos dirige y Dios puede disponer de nosotros, porque Él nos gobierna y que Él nos va a proveer, pues todo está bien, hermano. Y tenemos que aceptar esa autoridad de Dios sobre nosotros. Hay un pasaje más, aunque no lo busquen, allá al final del ministerio de Jesús, un poquito antes de que Él fuera hecho prisionero, estaba orando y Él hizo una oración allá en Getsemaní. ¿Qué dijo? ¿Se acuerdan ustedes? Padre, si es posible que esta copa pase de mí sin que la beba. ¿Y allí terminó? No, pero sea hecha tu voluntad y no la mía. Y glorificamos a Dios cuando aceptamos su autoridad. Cuando decimos, bueno, Señor, si no me quieres dar la salud que te pido, está bien. Tal vez le podemos agregar y decir, nomás dame fuerzas para aguantar. Y si estamos en crisis económica, Señor, si quieres que pase está bien. No me vas a dejar morir de hambre, yo creo. Ahí vamos, seguimos y aceptamos su voluntad. Pero no es eso nada más. Allá en Mateo 5:16, Jesús dijo unas palabras muy importantes. Mateo 5:16, ¿cómo dicen? ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole aquí a la gente? ¿A sus discípulos? ¿Qué es lo que va a ver la gente? Las buenas obras que ellos... ¿Para qué? Para que glorifiquen esto, van a glorificar a Dios. Yo voy a decir, bendito sea Dios que todavía hay personas como esta. Siempre he pensado, ¿cómo te gustaría que te recuerden después de que te hayas muerto? Cuando oigan que te moriste, ¿qué te gustaría que dijeran? Por fin nos libramos de este tipo. Ya, acabó. ¿Qué te gustaría que dijeran? Señor, tantas bendiciones que me diste a través de esta persona. Gracias por ella. Bendito seas. Pero eso cuando hemos hecho buenas obras. Y aunque no ganamos nada, digamos, no estamos ganando la salvación por las buenas obras, el Señor quiere que hagamos buenas obras. Sus hijos, los hijos de Dios, los discípulos de Jesucristo deben ser conocidos por personas que hacen buenas cosas. No que andan haciendo maldades, no que andan diciendo cosas que perjudiquen a los demás. Personas que dicen palabras de consuelo, personas que hacen acciones que ayudan al prójimo en su necesidad,
personas que orientan, personas que son luz, que le dan sabor a la vida, porque somos sal de la tierra y luz del mundo. Y el discípulo de Cristo debe ser así, una persona que hace buenas obras, no que hace grandes capitales ni que hace grandes diversiones, hace buenas obras para el Señor. Y las hace para el Señor, para que el Señor sea glorificado. Hermanos, ¿ustedes creen en Jesucristo como su Salvador? ¿Y ustedes son discípulos de Jesucristo? ¿Están aprendiendo a vivir como el Señor enseña? ¿Están siguiendo el ejemplo de su Maestro? Hay muchos otros detalles que pudiéramos comentar, pero ya se los dejo para que ustedes los investiguen. Pero sí quiero invitarles, hermanos. El Señor quiere tener discípulos, porque si vamos a ser más discípulos, ellos van a seguir nuestros pasos, o se van a desanimar. Si para ser como fulano, yo mejor no asisto allí. Cuidado, hermanos. Si te ven actuar afuera y luego te ven aquí adentro, mejor no, yo no me meto. Pero si te ven actuar afuera y luego te ven acá, con razón. Y tú sirves al Señor para que otras personas vengan a Él y sean sus discípulos. Que el Señor les ayude, hermanos, les dé la fuerza, la sabiduría necesaria para ser buenos discípulos de Jesucristo, donde quiera que estén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos tu misericordia, que hizo posible que nosotros te conociéramos. Gracias porque nos has revelado la vida verdadera en tu Hijo Jesucristo. Y gracias porque Él ha venido a nuestro corazón y sigue allí para enseñarnos, para sostenernos, para capacitarnos, para vivir como siervos tuyos. Enséñanos a hacerlo así, Señor. Perfecciona nuestra vida y nuestro llamamiento. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.